Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Espero que todos estén bien. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con algunas pruebas dándole propaganda del Hospital San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Medellín, que es uno de los mejores lugares para rehabilitación y evaluación neuropsicológica. Ok. Dicho esto, habíamos dicho ya que los protocolos están conformados por un conjunto de pruebas, ¿no? O de subpruebas, de test neuropsicológicos de procesos atencionales, de memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera, y que ese protocolo debe llevar como mínimo una escala de inteligencia, ¿verdad? Y las pruebas auxiliares que sean dos de cada función cognitiva que se pretende evaluar. Habíamos dicho también que existen muchos protocolos, ¿verdad? Por edad y demás. Este protocolo que vamos a ver es de 8 a 11 años, también hay de 6 a 8. Este es de 8 a 11, que vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos otro, que es otro protocolo de 12 a 18 años, por ejemplo. Aquí van los datos, demás cosas, y comenzamos entonces el protocolo sobre, comenzamos con la información personal y actual y la orientación, que es de la escala de memoria Wechsler. Entonces aquí se le pregunta la edad del paciente, la fecha de nacimiento, ¿ok? El presidente actual, el presidente anterior, el alcalde, el papa de la Iglesia Católica, ¿sí? Y esto nos da un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntuación como máximo. Y en la orientación se pregunta el año, el mes, el día, el lugar y la ciudad, muy parecido a la prueba de Moca, que está al final, ¿verdad? Y es muy parecida al Mini Mental Station, que está al comienzo, ¿verdad? Bueno, entonces, inmediatamente, este se lo voy a, yo, bueno, yo le compartí unos baremos, pero les voy a mandar esto, digamos que aquí están el orden en que yo les voy diciendo las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de, recuerden, de 8 a 12 años nuestro protocolo que les estoy mostrando. Bueno, entonces la información para un niño de 5 años es de 2.3. Acá no hay desviación estándar, solo está bien o está mal. De 7 a 8 años debe responder tres preguntas con tendencia a la 4. 3.8. Alguien dice, pero ¿por qué 2.3, 3.8? Porque a veces los niños dan una respuesta que necesita ayuda y entonces uno dice sí, pero le falta un poquito, entonces se le da 3.8. 4.8 de 9 a 10 años y de 11 a 12 años debe responder las casi las 6 preguntas, 5.6. Eso con información, ¿no? Que son 6 preguntas. Y orientación, que son 5 preguntas. Se supone que un niño de 12 años ya debe responder las 5 preguntas, 5.0. Los demás hay un promedio de 5 a 6, 3. De 7 a 8, 4.5. De 9 a 10, 4.9. De 11 a 12 ya debe el niño responder las 5 preguntas que se le hacen, ¿verdad? Recuerden que aquí son 5, 1, 2, 3, por eso es el total. Se supone que a los 12 años ya la persona debe responder las 5 preguntas, ¿no? Igual ya también la 6 de información. Bueno, eso es lo primero. Ahora vamos a pasar a esta prueba, que es la prueba de ejecución visual continua. Entonces, lo que se le dice al paciente básicamente, me pasé. Ok, esta es la prueba de ejecución auditiva continua, la que les mostré era la visual. Hay diferencia, la diferencia es en la consigna, ¿no? En la ejecución auditiva continua, el manual nos dice, escuche atentamente e indique en qué momento se menciona la letra A. Acá, yo por lo general lo que le digo al paciente, porque me parece que es mucho más sencillo, yo le digo al paciente, cada vez que usted escuche la letra A, le va a dar un suave golpe al escritorio o a la mesa y hago un ensayo. Por ejemplo, si yo le digo Z, B, A, da el golpecito, ok, para saber que el paciente lo comprendió. Eso no lo dice el manual ni nada, es un tema para ensayo, porque a veces recuerden que lo que siempre hemos dicho, que lo importante es que el paciente comprenda la consigna, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que tener claridad, ¿sí?
porque a veces el paciente falla en la prueba, pero no es porque tenga problemas atencionales, sino porque no comprendió la consigna. Entonces, bueno, esa es la idea. Y más para los niños pequeñitos, los niños de 6 años. Bueno, listo. Entonces, dato importante, a razón de un segundo debo decir cada letra. Ejemplo, B, S, A, el paciente debe dar el golpecito, P, G, Q, T, V, E, X, A, C, B, Y, W, P, K, N, A. El paciente no dio el golpe, no lo dio. O sea que eso se llama omisión. Cada vez que el paciente no dé el golpe, cuando yo diga la letra A, se llama omisión, ¿sí? No es que lo inhibe, lo omite, porque hay una falla tensional. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros que el paciente es distráctico, ¿sí? Que tiene problemas en la concentración. Y como la idea del segundo es cansar al paciente, ¿no? ¿Y que mide esta prueba? La capacidad que tiene la persona de mantenerse en la actividad, ¿sí? La capacidad de mantenerse en la actividad y la capacidad que tiene también la persona de inhibir los estímulos. Entonces, esto también mide también de una otra manera la velocidad de respuesta, lógicamente, la resistencia a la distracción del paciente y esto último que mencionó, que es la capacidad de inhibición, ¿verdad? Es una prueba que eh, ha tomado mucha fuerza y hay muchos estudios sobre la relación y la pertinencia de esta prueba con los pacientes de TDAH para el diagnóstico. Es una prueba muy interesante. Bueno, repito, las omisiones, que lo vemos acá, mírenlo aquí, omisiones, hace relación que cuando yo diga la letra A, el paciente no da el golpecito en la mesa, ¿no? Eso significa entonces que hay una omisión por una falla atencional. El paciente está distraído, ¿no? O se cansa, que es el signo más grande o patognomónico del TDAH. ¿M? Que el paciente se cansa, le cuesta todo lo que requiere esfuerzo cognitivo. Bueno, pues. Eh, ahora seguimos con las intrusiones, que es una intrusión, ¿verdad? Seguimos con el ejemplo para explicarles. Sigo yo con el ejemplo T, M, G, T, R. Entonces el paciente aquí da el golpe. ¡Pam! Hace una intrusión. ¿Sí? Es decir, da una respuesta equívoca, ¿sí? A otra letra que no es la A. ¿Y eso por qué sucede? Porque seguramente hay una falla en el control. Entonces, los pacientes que tienen muchas intrusiones tienen problemas en la impulsividad, para que lo tengamos en cuenta. Impulsividad, ¿ok? Son pacientes impulsivos. Entonces, es importante señalar que esta prueba no tiene manual. Perdón, no tiene manual, no tiene baremos, no tiene baremos. En los adultos, como es bueno, esta es una prueba que nació básicamente de las pruebas Go-No-Go. Entonces, estas pruebas son muy sensibles para detectar el daño neurológico, pero como muchas pruebas se han llevado a otros procesos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en los niños de 8 a 11 se le puede aceptar como mucho tres errores en la prueba. Tres errores. Eso quiere decir que es una puntuación de 13. ¿Sí? Si tiene más de 3 errores, pierde la prueba. Y en los adultos solamente se aceptan 2 errores. Entonces, miren que la descripción es cualitativa sobre las intrusiones, ¿sí? Un chico que te haga dos o más intrusiones tiene un gran componente de impulsividad. Un chico que también tenga dos o más omisiones también nos sugiere un gran componente de impulsividad. Recuerden que las pruebas no son gol estándar y uno va a decir, no, que ya lo voy a diagnosticar con TH. No, tengo que mirar cómo se comporta el chico en las otras pruebas, ¿verdad? En las otras pruebas, porque esto simplemente me va dando un marcador y un indicio. Diferencia de la prueba de ejecución auditiva continua y esta que es la visual, para que no se pierdan. Estoy hablando ya de la visual, pero estoy hablando de la diferencia que es que esta tiene tiempo, tiene el tiempo. Recordemos que el tiempo es un indicador que marca la velocidad de respuesta o la velocidad de procesamiento de la persona, ¿verdad?
Entonces, aquí es sencilla la consigna y se le dice al paciente, observa atentamente y marca con una X o un círculo, perdón, todas las letras A que identifiques. De otra manera le puedes decir, en este conjunto de letras o en esta imagen vas a marcar todas las letras A. Hay un total, lógicamente no le vas a decir que hay un total de 16 letras, pero la paciente debe marcar todas las A, que son un total de 16, con una X, un círculo, como lo quiera hacer, o tacharla. Lo ideal es que lo tache, ¿verdad? Entonces aquí solamente se mide los aciertos y las omisiones. Claro que si usted quiere le puede colocar las intrusiones, ¿cierto? Las veces que él no marcó la A, sino marcó otra letra. Que es muy difícil, que eso pasa cuando por lo generalmente hay daño neurológico, daño axonal difuso. Bueno, se sugiere que para esta actividad es un promedio de 90 segundos que debe hacer el paciente. Debe hacer. Insisto, esto no tiene baremos, sí tiene baremos en el adulto. Vamos, en el adulto, por ejemplo, a ver, esta es la prueba de la canción de cancelación de la A. Entonces, miren que aquí según el nivel educativo, ¿no? Estamos hablando de 55, 59 años. eh, Alguien puede decir, no, pero ¿por qué no hay baremos de 20 años? Porque los expertos, Rosile y Ardeli, sugieren que a esa edad, si no hay un, digamos, un accidente cerebrovascular o alguna enfermedad, eh, no hay ningún cambio al nivel neurológico de la persona, sino que los cambios se vienen a ver ya con respecto a las edades de 60 años. O sea que de 55 hacia atrás, de 20 años, no existen cambios eh, en correlación a la prueba, no deben haber cambios significativos. Entonces, por eso no llevaremos de 20 años. Bueno, entonces, nivel educativo de 0 a 5 años. ¿M? Estamos hablando de que el paciente, ¿verdad? Recuerden que son 16 el máximo, debe sacar una puntuación de 14,30. Si tiene de 6 a 12 años de escolaridad, significa que es una persona que terminó el bachillerato, 15,21. Y si tiene 12 años, es decir, es universitario, 15,20. ¿Mm? Casi que los 16 tiene solamente derecho a equivocarse en una. Miren que acá es mucho más rígido en el adulto que en los niños, que se le da la opción de equivocarse dos o tres. Hay personas que solamente le dan, el niño se puede equivocar 2 veces. Hay otros tres. Son criterios clínicos, iguales son pruebas que la información que nos da es muy cualitativa. Bueno, seguimos acá. Ya recuerden lo que evaluó la prueba. Si yo sé lo que evaluó la prueba, eso es lo que debo describir en la parte cualitativa, ¿no? Bueno, este es el Try Making Test, conocido famosamente como el TMT. Tenemos la parte A, esta es la parte A. ¿Se acuerdan cuando vimos el MOCA, verdad? Que es una prueba de screening cognitivo, que es una prueba de rastreo. Entonces, esta es el TMT, pero la parte A. Entonces, bueno, pero antes del ejemplo, les voy a mostrar, este es el Try Making A, que solamente se compone de números y tiene un total de 24 respuestas correctas. Solo números, ¿verdad? Igual que es muy parecido al que tenemos en el MOCA. La diferencia es que en el Try Making TA solamente hay números y en el Try Making TB está igual al MOCA. Es números y letras, pero mucho más largo, ¿no? Aquí está el ejemplo. Está el 4 y aquí está el ejemplo. Solo se le dice a la persona por dónde es el inicio y el final, ¿verdad? Que es 13. Entonces, si se dan cuenta, esta está intercalada y es la misma consigna que se dio en el paciente en la prueba del MOCA. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea para tener en cuenta sobre esta prueba? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, como estamos en la parte A, que es la que estamos explicando, ¿verdad? Entonces, la instrucción es, vas a unir los círculos siguiendo la secuencia de los números 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero hay unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas?
no debes levantar el lápiz del papel. Si el paciente lo está haciendo, debes recordarle, decirle, recuerda que no debes levantar el lápiz del papel. No puedes atravesar de lado a lado los círculos. Puedes entrar y salir. Recuerden que lo que hayamos hablado, ¿verdad? En el MOCA, estamos aquí en 15, ¿sí? Y la persona no puede atravesar todo, sí puede entrar y salir al 17, aquí, pero no puede atravesarlo porque este sería punto negativo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y no puedes atravesar las líneas que la persona haya trazado, es decir, igual que en el MOOC. La persona, supongamos que acá hay otras líneas, ¿no? 15, 16 y atraviesa otra vez la 16. De la 15 a la 16 y atraviesa otra vez la 15 para llegar a la 17. Estoy exagerando con el ejemplo, ¿ok? Pero suele pasar porque hay muchos números. Muy bien. Esas son las tres reglas y se le debe decir al paciente siempre porque usted va a tomar el tiempo, ¿verdad? Con cronómetro en mano, siempre. He insistido sobre no tomar el cronómetro con el celular a menos que desactive los datos, porque ya las explicaciones que he mencionado y la justificación. Bueno, entonces se le debe decir al paciente a lo más rápido posible, voy a tomar tiempo, yo te digo cuándo iniciamos. Y cuando el paciente inicie, usted toma enseguida, coloca el cronómetro a andar. Para esto se necesita un lápiz que tenga borrador o un borrador. Y básicamente el ensayo es para analizar que el paciente lógicamente comprendió la consigna. El ensayo no se califica, no se puntúa, etc. ¿Sí? Inicias en el 1 y terminas en el 8. O sea, 1, 2, 2, 3, ¿verdad? 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Recuerden que no puede atravesar el círculo. No puede atravesarlo. Puede entrar y salir, pero no atravesarlo. Muy bien. Espero que estemos claros hasta ahora. Y ahora vamos a, entonces, para que tengan en cuenta sobre la puntuación. Bueno, el Try Marking Test, digamos que los baremos colombianos traen una calificación por tiempo que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver los datos generales y los datos normativos que nos dice el manual. Entonces, la forma A, que es el Try Marking Test A, la persona se debe demorar 60 segundos. Si la persona se demora más de 60 segundos, por arriba es anormal. ¿Sí? Si la persona se demora en el try marking test, que es la forma B, perdón, se debe demorar 90 segundos. Si se demora más de 90 segundos, está normal. De todas maneras, vamos a ver los baremos colombianos porque eso puede variar, ¿ok? Entonces, si la persona levanta el lápiz del papel, que es una de las reglas, son menos 5 puntos. No 5 puntos, sino, perdón, menos 0,5 puntos para que no se angustie. Si la persona atraviesa la línea y círculo de lado a lado, a línea recta, es un punto. Si atraviesa la línea, es un menos un punto. Y si atraviesa el círculo de lado a lado, es otro punto. O sea que serían dos, para que lo tengan en cuenta. Si la persona pierde una secuencia, es decir, esto es perder una secuencia. Si el chico pasa del 1 al 2, está bien, ¿verdad? Pero entonces no pasa del 2 al 3 que está aquí, sino que pasa del 2 al 4. Eso es perder una secuencia, porque es el orden 1, 2, 3, 4. Hay que cerciorarse siempre que la persona sepa contar los números, ¿no? ¿Cuáles son los 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es importante siempre cerciorarse. Se espera que un niño escolarizado lo sepa, pero de todas maneras es importante hacer el ensayo. Por eso es el ensayo. Bueno, ese es el tema. Entonces, eh, si pierde la secuencia son menos 2 puntos, ¿sí? Entonces, si la puntuación de la puntuación directa, si la persona saca 80%,
hacia arriba es normal, si saca 80% hacia abajo, lógicamente va a ser anormal, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que la persona, ese es el ejemplo 2 para que no se confundan con ese ejemplo 2 levantó el lápiz, ¿sí? Dos veces. Entonces la persona tiene menos un punto, ¿sí? La persona atravesó un círculo y una línea. Significa que son 2 puntos. Supongamos que la persona perdió la secuencia dos veces. Vamos a, son 2 puntos porque perder la secuencia nos da 2 puntos. ¿Qué nos dice la regla de este elemento? Que se debe sumar el puntaje de error. ¿Sí? El 1 más 2 más 2. Eso nos da un total de 5, ¿verdad? Insisto, repito, se suman los errores. Estoy diciendo, que es el ejemplo que está acá, si la persona, no se confundan con ese 2 porque es ejemplo 2. Si la persona levantó el lápiz dos veces, ya sabemos que es 0.5 por levantar el lápiz, lo levantó dos veces, es un punto. Porque 0.5 más 0.5 me da 1, ¿verdad? Si atravesó el círculo y una línea, atravesar el círculo es un punto y la línea es otro punto, total para dos. Entonces, tiene 2 puntos negativos. Sí, perdió la secuencia, ya sabemos que perder la secuencia son 2 puntos más. Recuerden que en la figura de Rey era 0.5 por una condición, un punto por otra condición, otro punto por una condición, ¿verdad? Y 2 puntos por otra condición. Para hacerles algo de asociación para que no se confunda. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da 1 más 2 más 2? Nos da 5, ¿verdad? Ese 5, dice el manual, eso no me lo inventé yo, no me juzga a mí, se debe multiplicar por 4. Y ese 5 por 4 me da 20, ¿verdad? 5 por 4 da 20. Entonces, a ese 20 yo le voy a restar el porcentaje de 100. Entonces, ¿cuánto da 20 menos 100? Me da 80. Y el 80 lo voy a expresar en porcentaje, como si fuera un indicador de tasas. Recuerden que hay indicadores de ratios y esto es más o menos obedece a la fórmula de indicadores de tasas, más o menos la fórmula. Bueno, entonces 20 menos 100 da 80, ¿verdad? Significa que si la persona le dio 80, que dice la norma acá? Dice 80, ¿sí? Hacia arriba es normal. Entonces la persona está en un rango normal. Así se debe colocar. Y lógicamente ya usted debe colocar la parte cualitativa del track marking test, ¿verdad? Eh, si la persona tiene 79, está por debajo del promedio. Eso es con relación a la puntuación directa para que lo tengan en cuenta. Recordemos que el track marking test nos mide la atención, velocidad de procesamiento. Algunos le llaman velocidad psicomotora, la flexibilidad cognitiva, la habilidad de rastreo visual, entre otras cosas que usted puede agregarle al Try Marking Test. Bueno. Bueno. Ya pasamos esta parte. Vamos a la parte del manual. Del manual. Los baremos colombianos eh, son exigentes, de verdad. Son muy exigentes. Estamos hablando recuerden que de esto es un protocolo de niños de 8 a 12 años, ¿verdad? Entonces, miren que el manual, porque el tema es que los manuales son muy viejitos, si es de 60 segundos y el otro de 90. Usted decide si lo toma del manual o lo toma de los baremos. Insisto, el manual de tiempo de los baremos colombianos es muy exigente. Bueno, pero bueno. Entonces, este es el TMT, aquí tenemos la parte A y la parte B, ¿sí? Entonces, la media, miren que el TMT duplica la media porque es mucho más complejo. Recuerden que se intercala las letras de los números. Bueno, es muy parecido al MOCA, es igual al MOCA, solo que es mucho más largo, ¿verdad? Recuerden que el TMT es la primera prueba dentro de las
del total de las pruebas del MOCA. Es la primera. Bueno, allá en el MOCA vale un punto. Ok, entonces el tiempo que se debe demorar la persona son 28 segundos. Ese es el tiempo. 28 máximo yo le pondría 29, porque acá dice 99, casi 29 segundos. Ese es el tema, que es un tiempo muy corto y debe hacerlo muy rápido. Sí, más que todos los niños de 9 a 14 años deben hacer esa prueba en 28, casi en 30 segundos. Y esta en 50 segundos, el TMT. Por ejemplo, un chico de 15 a 64 años ya cambia todo el tema de con relación a la media que es 45 del TMTA. Pero ¿qué pasa? Que un chico de 15 a 46 uno no le va a aplicar, uno no le debe aplicar el TMTA, sino es el TMTB, para que lo tengan en cuenta. No se aplica el TMT. Lo cierto es que la desviación estándar es muy alta. Usted puede decir acá, ay, no, pero qué raro que aquí en el TMTB la media es mucho, es 101. Y entonces, ¿por qué razón en el TMTB la media es 49? Sí, pero la desviación es mucho más corta, mientras que acá la desviación estándar es mucho más grande. Eso es lo que cae, 59. 59 es la desviación estándar de la persona. Eso quiere decir que la persona se puede demorar hasta un minuto 30, minuto 40, minuto 60 o 50 haciendo esa prueba. Eso con relación a los TMT. Aquí pasa un problema que se supone que no hay variación de las personas de los 15 hasta los 64 años. Por eso el tiempo es más lento. Hay personas que no deciden tomar, sino solamente aplicar esta para personas adultas, el TMT, y dejar esta, que es un poco más en relación a la edad, pero bueno, esos son temas del manual y demás cosas. Seguimos. Eso es con el try marking test. Entonces usted coloca aquí los aciertos, que son un total de 24, los errores, el tiempo en segundo, esto no omita esto y solamente me interesa esto, el tiempo en segundos que demoró la persona. Vamos a hablar de la prueba de control mental. La prueba de control mental pertenece a la escala Wechsler, pero de memoria. Entonces, el puntaje máximo es 3 en cada uno de sus ítems. 3 en cada uno de sus ítems. ¿Qué pasa? Que aquí, como esta es una prueba de control mental, pero si uno analiza esta prueba de control mental, ¿qué se da cuenta uno? Que esta prueba de control mental mide, sí, mide memoria, mide atención, mide algo de memoria, sí, mide algo de memoria de trabajo, pero más allá de eso, esta es una prueba que mide mucho el tema educativo, ¿sí? Mucho el tema educativo. Entonces, se supone que un niño de 8 a 11 años tiene que saber contar desde el 20 al 1. Se debe saber todo el abecedario y debe ser capaz de sumar de 3 en 3. Ni siquiera es en regresión, sino en progresión. Una cosa es cuando veamos la escala Wechsler, que hay una suma en regresión, como la vimos en el Minimental, ¿sí? Station, y que lo vimos en el MOCA, que es mucho más complejo. Entonces, se supone que un niño de 8 a 11 años no debe tener como mucho un solo error. Si tiene dos errores, el tema está grave. Es decir, si es una cosa tan básica y tan simple y el niño no la hace bien, significa que el niño tiene dificultades a nivel académico. Porque esta es la parte cualitativa. Así el niño le vaya, porque los promedios digamos, yo pienso que son muy permisivos, pero yo no me inventé esta prueba. Eh, el niño te saca 2 puntos aquí, 2, 4, 6. Entonces el niño va a estar bien, pero a nivel cualitativo tú te das cuenta que es que el niño seguramente tiene muchos problemas a nivel académico, más allá de lo que mide este tema del control mental, ¿verdad? Entonces,
para que lo tengamos en cuenta es que a veces la parte cualitativa nos dice mucho más allá de la parte cualitativa, más allá de la prueba. Entonces, para tener en cuenta, vamos a ver entonces eh, qué mide todo este tema. Lógicamente es una prueba que mide atención, supuestamente, ¿no? Memoria de trabajo y demás cosas. Bueno, eh, varemos. Varemos acá, nos regresamos acá. Bueno, este es el control mental. Recuerden lo que vimos, esto es lo primero que vimos, información, esto es control mental. Miren que de 5 a 6 años se supone que el niño solamente debe, son tres categorías, debe saberse por lo menos, al menos casi una, que es 2.5. Y recuerden que a los 5 años que apenas el niño se está mielinizando todo lo que es el cuerpo calloso para el paso de información compleja entre un hemisferio y otro hemisferio. Esa es una de las respuestas. Y miren que en el de 7 a 8 años, el chico debe saberse más de una categoría. Es decir, debe saberse por generalmente todos los números y un poquito de otro. De 9 a 10 años debe saberse casi dos categorías y de 11 a 12 años la persona debe saberse por lo menos dos categorías y más. Pero insisto, como es una prueba muy sencilla, más allá de lo que me digan los baremos, yo tengo que tener en cuenta es la parte cualitativa para que lo tengan en cuenta. Porque sigue siendo una prueba que está muy por debajo de la puntuación porque es un total de 3. Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Hola, cuénteme. ¿Y quién me habla? Ah, déjame le digo a mi esposa porque yo estoy aquí en una clase. Ya le digo, para que va. Curry. Yo lo voy a preparar para ayudar al señor para cerrar la página. Estoy en clase para que Ricardo tiene mi parqueadero. No tiene el trabajo. Ya regresaron, ya vi, para que va. Bueno, qué pena que alguien estaba llamando a la puerta. Eh, bueno, eso con relación al control mental. Estos son a ver, estos son los baremos. Y seguimos con el protocolo. Y entramos ahora a memoria lógica. Memoria lógica consta de dos partes, una parte A y una parte B. Encontramos aquí que son dos historias cortas de cuatro, casi cinco párrafos. Y entonces, esto también es de la escala de Wechsler. Y entonces uno le va a decir a la persona, lo ideal es que no se tenga acento, es casi imposible. Sí, dice el manual que no se tenga acento. Entonces uno comienza a leer por slash una señora, María Moreno, de 55 años, que trabajaba limpiando pisos en un edificio de oficinas en la avenida 72, un día al salir de su trabajo. ¿Cuál es la consigna de esta prueba que debe decir una persona? Le voy a decir, le voy a leer una historia que usted luego debe recordar. Debe decirme lo que más recuerde con detalles. Entonces, como lo que nosotros queremos es que la persona grabe lo mayor número de palabras, esto es una prueba de memoria a corto plazo, se le debe decir, trate de guardar la mayor información que pueda, trate de forzarse, ¿ok? Se aceptan.
Por ejemplo, que la persona no te diga 50.000 pesos, sino que te diga 50.000 barras, por ejemplo. O sea, aceptan, ¿no? Entonces, le robaron, la atracaron, se aceptan sinónimos para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bueno, esa es la historia A. Y viene la historia B. El buque colombiano Gloria se estrelló contra una mina cerca de Cartagena el lunes en la noche. A pesar de la tormenta y la oscuridad, los 60 pasajeros, incluyendo 18 mujeres, fueron todos rescatados, aun cuando los botes salvavidas se movían para un lado y otro, como corchos en el océano. Bueno, es cómo cómo se puntúa esta prueba por slash. Si la señora dice María y no dice Moreno, también se le vale. 55 años, no dice trabajaba, se le vale. Edificio, se le vale. Ok, 50.000 se le vale. Entonces, en lo que usted tache, pero si aquí supongamos que dio 7 el número de ideas, en la A 7, en el B dio 7, entonces el puntaje total es A más B, ¿verdad? Lógicamente eso se divide entre 2. Eso se divide entre 2 en los casos de los niños, pero en el caso del adulto, la memoria lógica se da por separado, o sea, cada ítem, el A y el B se ve por separado, ya lo vamos a ver. Bueno, recuerden que este es un protocolo de 8 a 11 años. Bueno, vámonos acá a los baremos, memoria lógica, ¿sí? Entonces, un niño de 5 a 6 años debe decir más o menos, y recuerden que el A más B se divide entre 2 y debe decir 7.4, recordar 7.4 palabras. De 7 a 8 años de 11.2. De 9 a 10 años 12.5 entre las 2 A y B. Y de 11 a 12 12.6. No hay como cambio entre los 9 a 12 años. Por ejemplo, si miran el del adulto, para que no vaya a aplicar al adulto, ¿sí? Si vemos el de memoria lógica, vemos que la parte A, ¿verdad? Debe sacar 980 y la parte B 876. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? Que la de niño no trae desviación estándar, pero el adulto sí trae desviación estándar. Verán que aquí la desviación estándar es 3,74 y la parte B es 3,37. ¿Ok? Y el tema, recuerden que la primera desviación estándar no se cuenta como desviación estándar, sino es la segunda suma, es la que se cuenta como primera desviación estándar para que no se vayan a confundir. Lo vuelvo y lo recuerdo. Muy bien. Entonces, estas son las dos historias. Una señora, María Moreno, de 55 años, que trabajaba limpiando pisos en un edificio de oficinas en la avenida 72. Un día al salir de su trabajo a las 6 de la tarde, en la avenida Caracas, la atracaron dos hombres y una mujer y le robaron 50.000 pesos. Ella fue a la inspección de policía, puso el denuncio, los policías se conmovieron y le dieron 10.000 pesos. Y la otra historia es el buque colombiano Gloria se estrelló contra una mina cerca de Cartagena el lunes en la noche. A pesar de la tormenta y la oscuridad, los 60 pasajeros, incluyendo 18 mujeres, fueron todos rescatados, aun cuando los botes salvavidas se movían para un lado y otro, como corchos en el océano. Al día siguiente fueron transportados al puerto por un barco venezolano. Y ya recuerden que la parte A son los números de respuestas que dé por cada slash. ¿Sí? Y generalmente las personas van a decir cosas, no recuerdo más, doctor. Entonces usted incentívelo y motívalo. Trata de recordar más, sé que puede, ¿no? Tratar de sacarle lo máximo de información al paciente. Bueno, ahora vamos a la reproducción visual. Aquí están puntos A, B, C1 y C2. La prueba de reproducción visual es una prueba muy sencilla, fácil de aplicar, eh, que consta de unas figuras. Tiene tres figuras. Aunque usted puede decir, pero hay cuatro calificaciones, profe. Sí, porque la tercera figura
aunque es una sola, se califica aparte. Se califica aparte para que lo tengan en cuenta. Aquí están las pruebas, que tomo las pruebas, se las estoy colocando en orden aquí para que se le facilite el trabajo y no sufra con este tema. Bueno, este es el test de memoria visual, que yo lo tengo en físico. Este es este de reproducción visual de Wechsler también. Entonces, aquí dice diseño uno. Usted esta taretica debe entregarla sola al paciente y se le debe mostrar al paciente por un intervalo de 10 segundos. 10 segundos, no es más. 10 segundos. Entonces, debe decirle, observa bien esta figura que te voy a mostrar por un tiempo determinado que luego vas a dibujar. Fíjate bien en los detalles. ¿Sí? Entonces, la persona. Bueno, algo interesante. Esta diseño da 3 puntos. Entonces, un punto por esto, el dibujo de estos ángulos. Tres. Tres por el cruce, que son estos dos. Y uno por esto, para un total de 3. Luego, después que pasó el tiempo que la hizo la persona, se sigue con el diseño 2, se le muestra también por 10 segundos, ¿sí? Entonces, se dibuja un punto por estos dos y un punto por esto y el otro es por el cruce de la división. Si se dan cuenta es muy fácil porque es un cuadro entre cuadros con puntos, cada uno es muy sencillo, este también con banderitas. 10 segundos. Luego se le muestra este último diseño, que es el diseño 3 junto. Se califica separado, pero se muestra juntos. A diferencia de los otros que son de 10 segundos, este se muestra por 15 segundos. Se le muestra a la persona con 15 segundos y la persona tiene que dibujar las dos figuras. Entonces, un punto por dibujar esta parte, otro punto por dibujar toda esta parte y el otro punto por dibujar toda esta parte. ¿Sí? Que es el C1. Y acá un punto por dibujar toda esta parte, ¿sí? Un punto por dibujar toda esta parte con correlación a esta y un punto por dibujar toda esta parte con relación a esta. Y la parte de encima de los cruces, para un total de 3. Entonces, en el manual, el C1, que es el diseño 3 pero la primera imagen, y el C2, que es el diseño 3 y la segunda imagen. 3, 3, 3, 9, para un total de 12 de reproducción visual. Vamos a ver ahora el manual. Bueno, está acá arribita. No se vayan a confundir sobre la reproducción visual diferida, que no se está aplicando aquí. Solamente hablando de la reproducción visual. ¿Sí? Un niño de 5 años es normal que saque una puntuación de 4.2. Un niño de 7 años es normal que saque una puntuación de 6.6. Un niño de 9 a 10 años debe sacar una puntuación de 9.0. Un niño de 11 años debe sacar una puntuación de 9.6. ¿Sí? Por lo compleja de la figura 3, esto no tiene desviación estándar. Y, por ejemplo, en el adulto, recordemos lo que siempre hemos hablado, que la neuropsicología nace para la población adulta y luego se lleva el criterio a los niños. Bueno, acá tenemos que, por ejemplo, la reproducción visual, véanlo, es 11, ¿m? Para la persona de 20 a 29 años, con una desviación estándar de 2,73, y de los 40 a 49 años, de 8,35, con una desviación entre 3,17, y de ahí en adelante es el mismo promedio que no se observan cambios significativos en las edades. Muy bien, son pruebas muy sencillas. Recuerden que esta prueba, la prueba de reproducción visual, estamos hablando de memoria. Entonces, ¿qué mide la prueba de reproducción visual? Mide memoria a largo plazo, memoria perdón, a largo plazo no, memoria a corto plazo visual, la memoria visual, eso es lo que mide, la capacidad que tiene una persona en recordar una información
sin la ayuda de ninguna clave, ¿no? Recuerden lo que hablábamos de las claves fonológicas y las claves semánticas. Entonces, también evalúa la información no verbal recordada de manera inmediata, ¿sí? Que en otros casos viene a fortalecer la memoria visual. Entonces, aquí lo importante es que sin ayudas, sin claves, sin nada, de persona debe recordarlas. Muy bien. Y la de bueno, esta que vimos, mide memoria a corto plazo, ¿sí? Mide de una otra manera el span de memoria, pero no se mide de forma cuantitativa, pero sí lo mide el span de memoria para guardar información. Mide la información a corto plazo, la capacidad de retener información a corto plazo. Aquí están cada una de las pruebas que la persona debe dibujar los dibujos, ¿no? Debe dibujarlos, ¿no? El primer diseño, el A en esta parte, luego el B en esta parte, y recuerden que el C1 y C2 que corresponde al diseño 3 se hace aparte. Bueno, esta prueba que me gusta mucho, que es la curva de memoria verbal, es muy sencilla, consiste en leerle a la persona un número, son 10 palabras, ¿sí? Que componen elementos. Y entonces uno lee a la persona los ítems y debe hacerlo en el orden, usted debe leerlo en el orden que está acá. Entonces, es importante tener en cuenta que usted debe preparar a la persona para que la persona se motive y haga un gran esfuerzo para la concentración, es decir, para atención sostenida. Y entonces la persona se le debe decir, le voy a leer una lista de palabras. Cuando yo termine, usted debe decirme el mayor número de palabras que recuerde. Trate de decírmelo en el orden en que se los di. Pero si te los dan en un orden que no es, que no es el de la lista, no importa. Eso es lo de menos. Eso es lo que nos dice es que la persona graba información de forma desordenada. Por eso es que uno le dice en el orden. Entonces uno le dice, a razón de un segundo también, dado, luna, paso, casa, lima, foco, nudo, pito, rosa, vela. Por favor, dígame usted. Entonces el primer intento, ¿m? Primer intento. La persona dice dado, luna. En la calificación, aquí hay un tema que pasa mucho. Y es que a veces le colocamos la persona dice dado y le colocamos el número 1 aquí, dice casa y le colocamos el número 2 acá. A veces eso es complejo. Yo sugiero que aquí coloquen el orden, porque este es el orden que usted tiene para la lista. Y acá coloquen la expresión si él dice dado, casa, o sea, vaya colocando aquí foco, vaya escribiendo porque es mucho más rápido que está buscando, digamos, colocar el número acá. Entonces la persona dice dado, escribe dado aquí, luna, vaso. Si después dice foco, foco aquí, y así va escribiendo y así sabe el orden que la persona lo está diciendo. Bueno, eso se llama span inicial, volumen inicial que tiene la B y aquí. Volumen inicial, ¿verdad? ¿De cuánto es el volumen inicial? De 7, 8, 9, 10. Bueno, la persona dijo 7 palabras, supongamos. Entonces, nuevamente usted le dice, le voy a decir nuevamente las palabras. Usted nuevamente dice otra vez lo mismo. Dado, luna, vaso, casa, lima, foco, nudo, pito, rosa, vela. ¿Sí? Nuevamente usted dice todo lo repite y la persona coloca en el ítem 2. La persona si dice 7, usted continúa, ¿no? Si la persona, estamos en el ítem 2 y la persona te dice las 10 palabras, ahí se cancela la prueba, porque lo logró, lo logró. Si no, 7, 6, 5. Por ejemplo, hay personas que uno está ya en el ítem 6, el 7, y la persona viene de 6, 6, 6. Uno a veces la decide terminar, pero lo ideal es que debe darle los 10 intentos para ver si la aumenta al menos un span. Esto mide el span de memoria, la capacidad de aprendizaje, básicamente. Luego, hay un tema y es que usted decide, por lo generalmente son 15 minutos, en el San Vicente se hace de 5, de 20, por lo generalmente. Se pregunta luego de 20 minutos la prueba. Entonces, en esta que es memoria a largo plazo, usted no le va a decir nuevamente, no le va a repetir más las palabras.
Si no, usted aplica otras pruebas que no sean de memoria, ¿sí? Cualquier otra prueba que no sea de memoria. Por eso es importante el cronómetro. Cuando pase 20 minutos, usted le dice, ¿te acuerdas las palabras que te leí, que tuviste repetirme? Sí, doctor, las palabras que usted me comentaba. Entonces usted le dice, ok, recuérdame. Entonces aquí te coloca el spam, ¿sí? Bueno. Entonces aquí está el volumen inicial, que es el número uno, ¿sí? ¿Cuántas palabras te dijo al inicio? ¿Sí? Sí, el volumen final que el paciente te dijo. Mira que él va a tener 10 intentos. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Él tiene 10 intentos, pero supongamos que en el intento 2 te dijo 7, en el 3 te dijo 7, en el 4 te dijo 3, en el 5 te dijo 6, en el 7 te dijo 4, en el 7 te dijo 5, acá te dijo 8, acá te dijo 4, acá te dijo 7. Entonces, el volumen final de la persona es 8, o sea, porque se toma, digamos, la evocación mayor que dijo la persona. Entonces, como el 8 es el número más alto, se coloca aquí en volumen final. ¿Sí? Si necesito si usted, bueno, este no lo coloquen porque este es necesidad de evocación, este no lo evalúen. Y la evocación diferida que se hace a 15 a 20 minutos. El manual pero generalmente lo establece a 15 segundos, a 15 minutos. Entonces, después de los 15 o 20 minutos, ¿cuántas palabras dijo la persona? Vamos ahora al manual, a los baremos. Aquí tenemos el de memoria, este no es. Este es el curva de memoria verbal. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí la edad de los chicos hasta 12 años, que es nuestro baremos, nuestro protocolo. El tema de esto, que hay discrepancias sobre algunos autores, es el tema del nivel socioeconómico alto, bajo y medio. ¿Sí? Alto, bajo. Eh, por lo general, muchas personas deciden coger el promedio, ¿sí? Este promedio, para todos los niños, no importa el nivel socioeconómico, pero aquí está, digamos, si usted quiere trabajar con el alto, bajo. Bueno, más allá de eso, entonces, tenemos aquí que un niño de 5 a 6 años, ¿sí? Acá se mide solamente la vocación inmediata y la vocación diferida. Entonces, en la vocación inmediata se tiene en cuenta tanto la vocación inicial, ¿sí? Y la evocación general que da el paciente después de los demás ensayos. Debe ser de 5.8 con una desviación estándar de 2.3, de un total de 10 palabras, 5.8, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, eh, obtuvo una puntuación de 2 puntos, ¿sí? Se le suma la puntuación estándar que es 2.3, que eso da 4.3, y se le suma nuevamente la 2, 4.3 más 2.3, y eso se pasa, eso significa que tiene más o menos un 1,0,5 de desviación estándar la persona, 1,0,7 más o menos. Pero como la primera no se suma, ¿sí? Entonces tendría 0,5, 0,7 nada más. Y si se dan cuenta, la desviación es bastante altica para esta prueba, por el promedio aquí en esta edad. El niño de 12 años debe ser de 7.8, la media. De desviación de 2.1, igual que todo lo que hemos dicho. Y aquí es muy interesante porque la desviación estándar, digamos, a medida que la edad sube, se va disminuyendo la desviación estándar, que es mucho más rígida. Recuerden que la evocación diferida es de 15 a 20 minutos después.
¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. El inmediato es el volumen inicial y el otro. Por ejemplo, aquí tenemos de edad de 16 años en adelante. Tenemos aquí para las personas que tienen de 0 a 5 años de escolaridad, para los de 6 a 12 años de escolaridad y las personas que tienen más de 2 años escolarizados. Sin embargo, una persona de 16 a 30 años puede estar aquí, pero también puede estar aquí porque depende si no ha estudiado mucho. Entonces, por generalmente debe estar aquí o acá. 30 años porque personas de 30 años que han terminado la carrera y demás. Entonces tiene desviaciones estándar. Esto es con relación al el primer ensayo. ¿Sí? Primer ensayo. O sea, el volumen inicial es esta prueba. Primer ensayo. Va a tomar la desviación estándar y toda la puntuación de ahí. Y tenemos acá también la misma prueba, pero aquí tenemos es el número de ensayos. Es decir, desde el 12 en adelante hasta el 10. Si en el 7 sacó el máximo que fue 8, bueno, aquí lo va también usted a tener en cuenta. Y la media para personas que, no, que tenga de hasta quinto de primaria es de 6.30, es muy bajita la media. ¿Sí? Porque es muy extraño que la media de 6 a 12 sea más baja que la de 0 a quinto años escolarizados. Es medio extraño. Pero es una cosa que da el manual, que da los baremos de Ardila y Rosselli. Y de 31 a 38, por ejemplo, acá la media es mucho más exigente que acá en los años más escolarizados. Entonces, como está ese tema que uno podría pensar, pero ¿cómo así? ¿Por qué acá es más alto? Yo por generalmente tomo esta. Esta primera la tomo yo para todos los pacientes, porque es mucho más exigente. Pero ya usted lo decide cómo lo toma. Y tenemos aquí la vocación después de 10, 15 minutos. ¿Sí? ¿Cuántas recuerda? También te hace la desviación estándar. Bueno, eso con relación a esa prueba de la curva de memoria que me gusta mucho de verdad. La figura de rey que ya vimos. Y vamos a finalizar con esta prueba para no darles tanta información. Que faltan un poco. Se dan cuenta, mira hasta aquí, para ver las escalas Wechsler después. Entonces, esta es la fluidez verbal semántica. Es muy sencilla. ¿Qué le dice uno al paciente? La prueba de fluidez verbal consta de dos subpruebas, la fluidez semántica y la fonológica. Esta que voy a hablarle es la semántica. Entonces la persona se le va a decir que te diga que tiene un minuto de tiempo para decirte el máximo de número de frutas que la persona conozca. Frutas, ¿no? Pera, mango, mandarina, manzana, limón. Todas las frutas que están aquí, melón, melocotón, todas las frutas que están acá, ¿verdad? Sandía y demás cosas. Y luego le vas a decir que te diga el número de animales que la persona, el máximo de número de animales en un minuto. Cada uno, para frutos es un minuto, para animales es un minuto, cada uno es un minuto. Bueno, total de 30 acá porque supone que es el máximo que puede decir una persona. Entonces colocan las respuestas correctas. La pérdida de categoría. ¿Cómo es una pérdida de categoría? Que la persona de pronto te diga remolacha y la remolacha es una verdura, ¿no? Entonces pierde la categoría. Perseveración es cuando la persona te dice mango. Entonces te dice mango, lulo, sandía, luego te dice mango. Entonces tú escribes mango y ya sabes que es una perseveración. Colocan las perseveraciones. Y las perseveraciones los que dicen que posiblemente hay un daño a nivel ejecutivo. Y acá también lo mismo. Puntuación total. Y está el promedio, ¿no? Que se divide entre dos. Y vámonos acá a la fluidez verbal, pero recuerden que aquella era semántica, ¿sí? Recuerden que aquella era semántica eh, y esta es fonológica. Esto todo es lenguaje, pero también mide el tema ejecutivo.
para que lo tengan en cuenta. Son pruebas muy interesantes, muy susceptibles más que todo al daño neurológico, para que lo tengan en cuenta. Es muy importante. Bueno, ya dijimos que esta prueba básicamente mide las funciones ejecutivas, el grado de el repertorio semántico aquella, ¿sí? Recuerden que la semántica es la información que tenemos respecto a un tema específico o la información general que tenemos todos los seres humanos, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La capacidad de fluidez verbal. Bueno, y en la fluidez fonológica, ¿qué cambia? Que la fluidez fonológica hace relación es qué tanto la persona es, cuál es el repertorio fonológico que tiene la persona. Esto es muy interesante además, eh, porque nos mide la capacidad que tiene la persona de producción de los fonemas. Y lógicamente nos está midiendo de una u otra forma la semántica, pero más el tema fonológico, de determinadas categorías de palabras. Aquí hay unas reglas en esta prueba de fluidez fonológica, para que la tengan en cuenta. Y es que la persona no debe decir, usted no va de, usted como, perdón, esta regla es para usted, para el evaluador. Usted no le va a decir, dígame palabras que comiencen por la letra F. No, usted va a decir, dígame palabras que comiencen por el sonido de la F, 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 F. ¿Por qué? Porque usted no le va a decir por el sonido de la F. Si la persona no comprende, ya se le dice la F, pero F, F, F. Esa es lo que usted debe decirle al paciente. Aquí, la A como suena A, sonido por la letra A, por el sonido A. Y acá, el sonido ¿Por qué es? Porque como estamos evaluando la parte fonológica y no semántica, si la persona te dice zapato, está bien. Zapato se escribe con Z. Pero yo no estoy hablando de ortografía, sino es la fonología, ¿no? Si te dice sapo, zapato, está bien. Para que la tengas en cuenta. Entonces, esta prueba también es muy susceptible a pacientes con TDAH. También sirve mucho porque evalúa todo el tema ejecutivo, básicamente. Entonces, es una prueba muy interesante. ¿Qué, qué nos manifiesta esta prueba? Estas dos pruebas. La capacidad para crear ideas, la capacidad de producir, la capacidad para expresar y relacionar palabras, la capacidad para reconocer el significado de las palabras. Entonces, la fluidez verbal, básicamente, uno podría decir que es una tarea de producción lingüística, ¿sí? Que implica la activación de los mecanismos necesarios ¿para qué? Para el acceso lexical. Entonces, ya sabemos que el acceso lexical es una función compleja que implica, ¿cómo les digo esta parte? Que implica los procesos cognitivos como la capacidad de producción verbal controlada y programada, también la organización de respuestas, que sean previamente dadas, lógicamente, ¿no? ¿Y esto qué pone en marcha? Pone en marcha la flexibilidad, la velocidad de procesamiento, porque hay tiempo, ¿verdad? De la información, la iniciativa, el monitoreo de producción. Entonces son actividades propias del funcionamiento ejecutivo y asociadas al lóbulo frontal, para que lo tengan en cuenta. Incluye aspectos que son fonológicos y semánticos. Es muy interesante esta prueba. Bueno, además que se analiza la comprensión y la narrativa, son otros aspectos. Bueno, hay unas reglas aquí, recuerdan el MOCA, ¿verdad? Recuerdan el MOCA que había unas características, digamos que habían unas reglas que el paciente no podía.
decir diminutivos, nombres propios, nombre de ciudad, eh, no puede decir nombres de animales, porque ya dimos la categoría animales. No puede decir nombres de frutas, ni tete, ni tetico. Sí puede decir tete, pero no, si dice tete no puede decir tetico o tetica, ¿no? Ni aumentativos, ni diminutivos, ni nombres. Entonces son las reglas que se le decir a la persona. Si la persona dice eso, pierde la categoría. Ya que está en la respuesta correcta, perdida categoría, perseveraciones. Por cada sonido es un minuto. No es un minuto por todas las tres, es un minuto por cada categoría eh, fonológica. Bueno. Bueno, los baremos. Este es los puntajes de la fluidez verbal y fonológica. Entonces, el mismo tema de siempre es a nivel socioeconómico alto, bajo y el promedio. Usted decide con cuál trabaja. Entonces, de 5 7 9 o 12 años, que es nuestro manual. Y aquí tenemos que el promedio, ¿sí? Semántico, es decir, de las dos categorías que tienen los chicos, que usted dividió. Vamos a buscarlo por acá para que no se confunda. Acá. Este es el semántico. Y es verbal, pero semántica. Entonces, hay dos categorías, ¿verdad? Frutas y animales. Usted suma el total de cada una, ¿sí? Pero esa respuesta la divide entre dos. Supongamos que el chico sacó 10 y sacó 7 en la otra, da 17, ¿verdad? Entonces, 17 entre 2 tiene que dividirlo. ¿Cuánto nos da entonces 17 entre 2? Vamos a buscar la calculadora aquí y colocamos 17 entre, ay, señor José, perdón, 17 entre 2 igual, me da 8.5. Entonces, ese es 8.5, ese es el promedio, que voy a colocar aquí en promedio, 8.5. Vamos a suponer que es un niño de 8 años. Vamos a los baremos. 8.5 a nivel semántico. Bueno, se me olvidaba decirles algo, un pequeño detalle. Que estos baremos, que estos no son los baremos colombianos, los estaba confundiendo. Que estos baremos de Ardila y Rosselli nos dicen es el total. No, no, no nos los dividen, sino es el total de los dos. A partir de eso toma el promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que no es la división, porque en los baremos colombianos es los que se resta, para que no se confunda. Vuelvo nuevamente al manual. Si pensé que eran los baremos colombianos, estos no son los colombianos. El número total que sacó la persona, ¿sí? En frutas, supongamos que sacó 10 en fruta, la misma 10, sacó 7 acá, sacó 17. Nos vamos a los baremos. Niño de 8 años dijimos, ¿verdad? Sacó 17, sigue estando por debajo de la media. No se divide, sino que se suma. Entonces, eso se va a dividir, sacó 17 y es 21.5. Y 17 más 5.0, eso da 22. Quiere decir que la persona está dentro del promedio, ¿sí? Porque la desviación estándar es 5.0. Aquí se suma. Pensé que eran los baremos colombianos. Y la parte fonológica es esta, que es la prueba de fluidez verbal, pero fonológica. Menos mal me di cuenta si no les hubiese dicho una mentirota. La fluidez verbal, la parte fonológica.
se suman las tres categorías. Aquí sacó 7, aquí sacó 7, aquí sacó 7. Vamos a colocarle 21. Vamos a los baremos y vemos acá. mm, mm, es este. Vamos acá al fonológico. 21 quiere decir que está entre el promedio porque la desviación estándar es 6.6, no alcanza la suma de la desviación estándar, aunque esté bajo, ¿no? Porque estamos hablando de un niño de 8 años, ¿se dan cuenta? Miren que la cantidad debe ser 32, más o menos un promedio de 11 por cada palabra. Esa es la suma, se suma, no se resta, sino que se suma. Y a diferencia bueno, eso es para niños, ¿no? Y en el adulto, acá sí se resta. Entonces, para que tengan en cuenta y no se vayan a confundir, esta prueba de fluidez verbal para adultos, entonces se le aplica a un adulto. Si la persona sacó 10 aquí y sacó 10 acá, ¿sí? O sea, es 20 entre 2, 10. Vamos a los baremos. O sea, no es ese. 20 entre 2, entonces a nivel semántico, ¿sí? Por generalmente se toma esta de profesionales acá, porque el promedio es muy bajo, se utiliza para personas que no son escolarizadas. Entonces, la persona eh, sacó 10, está por debajo de la media, solo que aquí no tiene desviación estándar, no tiene desviación estándar con relación a la población adulta, ni la parte fonológica, que sí tienen los niños. Aunque acá también les traigo, eh, este no se utiliza mucho, sé que le acabé de mostrar que es este, no se utiliza mucho, pero cuando la persona no es escolarizada sí, se utiliza más que todo es esta. Y si nivel educativo, primaria, bachillerato o universitario, el promedio es 12.8 acá a nivel semántico. ¿Sí? O sea, es decir, la división de los dos, la categoría fruta y animal, debe estar en promedio 12.82 y acá 9.41. Esto no tiene desviación estándar. Simplemente se dice si está mal o está bien. Todo lo que les comento ahorita es lo que evalúa la prueba, entonces así se debe colocar. Bueno, por acá también les dejé, y esto también se lo habíamos visto ya, pero yo se los coloqué aquí, la prueba de estado mental de Folstein para que lo tengan. Por si alguien va a aplicar el Folstein, aunque Folstein del manual también les dice la forma de aplicación y calificación. Bueno, hay muchas más pruebas, muchas más pruebas. Pero como son tantas pruebas, este es el token test, este no se los voy a mencionar, al menos hoy. Este es el Wisconsin, son pruebas complicaditas. Y vienen las escalas de inteligencia Wesley, que es el WIS 4. Vamos a hablar sobre esto de cubo, pero no les quiero hablar de esto porque es complejito, es por tiempo, y entonces sé que hay muchas preguntas y es mejor abrir el espacio de las preguntas. Están las pruebas neuropsicológicas para niños. Esta prueba que están viendo son las escalas Wechsler, estas semejanzas. Eh, esta también tiene las baremos que yo se lo mandé, pero prefiero darlo en clase. Es muy sencilla, esta es sencilla. Vamos a ver de dígitos que hay en progresión y regresión. Estamos hablando, estoy mostrándoles las pruebas de inteligencia para estos niños. Vocabulario, matrices, comprensión, aritmética, de búsqueda de símbolos, mide velocidad de procesamiento. Y aquí se colocan las puntuaciones.
Así se colocan las puntuaciones acá. Puntuación directa en cubos. Estas puntuaciones directas de la escala Wechsler, que son 10, mire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué significa estas dos que están aquí? Que son las dos que probablemente se pueden cambiar. Las opcionales, ¿y cómo sabe que son las opcionales? Las que están en el paréntesis. Por ejemplo, figura incompleta es adicional. Y yo puedo, eh, por ejemplo, cambiar cubos, que es esta, cubos. No aplico cubos, sino que aplico figuras incompletas, por lo general. ¿Sí? Es la opcional. Por ejemplo, aquí en información, que es opcional, yo puedo cambiar comprensión o vocabulario semejanza por información. Si la cambio, no, si yo cambio vocabulario, no significa que voy a aplicar vocabulario, no lo voy a aplicar, ya la cambio por información. Y también tenemos opcional acá, aritmética, ¿sí? Que se puede cambiar por letras y números, o se puede cambiar por dígitos. Son pruebas, tres pruebas opcionales. Son 15, pero aquí no están las 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá nada más hay 12. Recuerden que solo se aplican 10 de estas que están acá. 10, siempre 10. Entonces, esto me da una puntuación directa. Y esas puntuaciones directas de cubos se va a convertir en una puntuación escalar que va de 1 a 10. Y, por ejemplo, todas las pruebas que están aquí se suman. Toda la prueba de semejanza, de vocabulario, de comprensión, esas tres, porque esta no se aplica, a menos que se haya cambiado, me da un 6 de cociente verbal, ¿sí? Me da una respuesta perceptiva, me da una memoria de trabajo que son dos dígitos y letras y números, velocidad de procesamiento que me da claves y búsqueda de símbolos. Y eso me va a dar un 6 total, me va a dar un 6 total y cada una de estas cosas se las voy a explicar y eso me da 6 total, debo convertirlo. Y eso lo vamos a ver después. No se los doy ahora sí porque sé que hay muchas preguntas y lo vemos después en la próxima clase. Este protocolo de 8 a 11, pero hay protocolos de 12 a 18 y también hay más protocolos. Aquí tengo el de 6 a 7. Sí, el de 6 a 7 que por ejemplo el TMT no se aplica porque es muy complejo. Y están las pruebas complementarias que uno aplica. Eso es todo por el día de hoy. Dios los bendiga a todos.